Amigos y amigas, sean bienvenidas a esta segunda hora de su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad por NEC Televisión. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestro estudio al presbítero Cecilio Vergara, quien es párroco en la iglesia Nuestra Señora de Nuestra Señora de Fátima en la parroquia de Las Cumbres, pero también además quien es el encargado de todo lo que tiene que ver el protocolo para ese acto sin precedente que va a tener lugar en nuestra ciudad de El Vigía el próximo sábado 4 de julio, como es la ordenación episcopal de Monseñor Juan de Dios Peña, ese pastor que Dios designó para la diócesis del Vigía San Carlos del Zulia. Y bueno, la idea precisamente es informar sobre, no solamente sobre el evento, sino también sobre qué es una ordenación, padre, aclarar de repente esas dudas, esas inquietudes de esa feligresía que pues quiere participar, pero a lo mejor no conoce, no tiene o no está empapado en esta formación. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar de las personas que también nos van a visitar nuestra ciudad del Vigía. Va a ser historia, va a ser noticia por estos días. Bueno, vamos a tener la visita de muchísimos obispos, muchísimos sacerdotes a nivel nacional, incluso internacional, porque se han hecho algunas invitaciones a algunos otros países. Pues sin duda esto va a ser un hecho sin precedentes. Se espera también la visita de medios de comunicación a nivel nacional, un acto total. Y bueno, la iglesia está preparada para esto, o por lo menos está tratando de prepararse para esto. Algunos sacerdotes, algunos me dicen, ay, estoy como asustado. Bueno, no es para menos, pero bueno, también aparte del susto también está la emoción, y es que luego de 3 años sin un pastor como tal designado, pues ya se tiene, ¿no? Ese pastor es además un pastor merideño. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Mariana. Agradecer la invitación para poder informar por los medios de comunicación a cada una de las personas que nos acompañan, ¿no? Y que le acompañan a ustedes en diario matutino en el que ustedes pueden informar. Ciertamente, como lo dices, es historia para el Vigía, es historia para el municipio, y sobre todo marca una pauta con el nuevo obispo que tenemos, es que ha sido un obispo formador. Está en la actualidad, cuando fue elegido obispo hace unas semanas, escasos meses, ya casi un mes, está de rector aún, vive en el seminario, está de rector del seminario acompañando a los futuros sacerdotes, lo cual nos da una ventaja, ¿no? De que vamos a sentir la compañía de un pastor, que lo que se busca en el pastor es que sea amigo de los sacerdotes, como obispo, como rector, como de guía para nosotros, pero también que sea cercano al pueblo. Este obispo cuenta con esas dos experiencias, la experiencia sacerdotal y la experiencia parroquial, la experiencia del pastor y la experiencia del rector de un seminario que va acompañando a los futuros sacerdotes. Para el Vigía tenemos el primer obispo merideño, ¿verdad? Y como dice, es algo histórico. ¿Por qué? Porque dentro de lo que tenemos nosotros no solo es una ordenación, sino la toma de posesión del mismo. La primera vez que el mismo obispo, ¿verdad?, en una diócesis como esta tan pequeña, porque relativamente somos una diócesis pequeña, somos 34, 35 sacerdotes los que estamos aquí, nos traen un obispo para ordenarlo aquí en el Vigía y que tome ese mismo día posesión. O sea, son 2 eventos casi que en uno. Y por eso es el trabajo de organización, son más de 25 obispos que esperamos que nos acompañen. Contamos con la ventaja o desventaja en el trabajo, decimos, porque el padre Juan de Dios es un padre muy conocido a nivel de los sacerdotes de muchas diócesis, por ser rector y por ser en muchos casos quien daba ejercicios espirituales a los sacerdotes. Entonces esperamos más de 200, 250 sacerdotes que nos acompañen ese día de distintas diócesis, ¿no? Y sobre todo la arquidiócesis de Mérida, que estarán acompañándonos para este evento. Padre, se espera también la visita del nuncio apostólico. La visita del nuncio apostólico en la ciudad del Vigía no es novedad. El nuncio ha manifestado en reiteradas oportunidades su amor por esta diócesis, de hecho de forma graciosa, por así decirlo, anecdótica. Nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en este espacio de Veracidad durante el inicio de la Semana Santa, y bueno, en esa entrevista, en esas declaraciones, él decía que él le iba a pedir al Papa ser el obispo, cuando eso no teníamos obispo, ser el obispo de esta tierra, porque él se sentía muy a gusto. Entonces no es novedad, sin embargo, pues ese mismo carisma que tiene arrastra, ¿no?, a muchísimas personas. Y bueno, también se espera la visita de Monseñor Porras, una persona pues bastante querida en esta zona, a pesar de que su trabajo ha sido en la arquidiócesis de Mérida, ¿no?
Sí, hay que recordar que, bueno, primero hablar del nuncio. El nuncio, él mismo lo dijo en la celebración en la Catedral de la Misa Crismal, ¿no? Voy a hablar con el Papa para ser el próximo obispo de la diócesis del Vigía. Algo, bueno, que nos alegraría a todos, pero sabemos que desde su cargo, desde lo que él, el servicio, porque es un servicio el que él está prestando, es imposible. De ahora, pues ciertamente viene otra vez aquí. Él lo decía en la última visita que compartió con nosotros en el almuerzo, decía, me gustaría seguir viniendo, ¿no? Sobre todo teniendo el llamado que tiene el Papa Francisco, ¿no? De que el pastor debe estar más cercano, lo decía él de alguna manera en una de las entrevistas, en una de las catequesis que tuvo, decía, el obispo debe oler a oveja, ¿no? Y era el hecho de que tenía que estar con el pueblo. Eso ha sido el nuncio aquí, y de hecho eso es lo que se está buscando en cada uno de los obispos, ¿no? Que el obispo sea cercano al pueblo. Monseñor Baltasar Porras, pues esta diócesis del Vigía perteneció durante muchos años a la arquidiócesis de Mérida, ¿no? De ahí nos desprendimos, es como la madre para esta diócesis. De hecho, los sacerdotes se siguen formando en la arquidiócesis de Mérida, y la cercanía con Monseñor Porras siempre ha sido constante. El padre Juan de Dios, hoy Monseñor Juan de Dios, ha sido muy cercano a él, y lógicamente en la celebración de ordenación, siempre para que la ordenación sea válida, ¿no? Tiene que estar el obispo celebrante, el obispo titular, y dos obispos que los acompañan. En ese caso, el que va a presidir la celebración va a ser Monseñor Baltasar Porras, obispo de la arquidiócesis de Mérida, junto con quien fuera nuestro obispo hasta hace poco, Monseñor José Luis Azuaje Ayala, que obispo de Barinas, ya también nos acompañará confirmado, que son los obispos concelebrantes para el rito de ordenación, ¿no? Bien, padre, antes de hablar del rito de ordenación como tal, vamos también pues a recordar que Monseñor Juan de Dios Peña también tiene esa afinidad con esta zona, porque cuando fue sacerdote, su trabajo, y cuando fue, antes de ser sacerdote, cuando fue seminarista, perdón, pues estuvo muy ligado, ¿no?, a todo lo que es el Vigía y la zona panamericana. También además el obispo uno de los obispos más jóvenes, porque si acaso alcanza los 40, los 42 años, por allí está. Entonces, pues también es algo que es muy positivo, ¿no? Porque, ¿por qué no pensar que, bueno, que este obispo puede ser el próximo papa en años futuros? Y ¿por qué no, esa presencia de juventud, motivar quizás a esas nuevas generaciones, no solamente en el llamamiento de lo que tiene que ver las vocaciones sacerdotales o religiosas, sino también de esos laicos comprometidos, como ha venido pues informando el Papa, ser callejeros de fe? Y cuanto a esto, recuerdo la pastoral juvenil próximamente se va a una actividad en la ciudad de Barquisimeto, como es el Encuentro Nacional de Jóvenes, y bueno, cuando estábamos haciendo las listas y todo, teníamos 200 personas, 200 jóvenes de la diócesis del Vigía San Carlos del Zulia, quienes quieren ir allá. Y recuerdo que ya se sabía hace un mes que él era el monseñor que venía por acá, lo llamamos, hablamos con él, tuvimos una pequeña reunión, y él dijo, bueno, yo soy el participante 201, porque yo también voy. Entonces esas palabras demuestran ese amor también por esa juventud, por esa generación de relevo, ¿no? Y es que es bonito ver cómo entonces también la iglesia ya no es eso de que no, allá solo van las abuelitas a rezar, ¿no? Allá también resulta que ahora van los jóvenes a hacer actividades propias de jóvenes, pero cargadas de valores y de esos refuerzos positivos. Hay algo característico de Monseñor Juan de Dios, que decimos nosotros que lo lleva característico en él, algo innato, que es la música, ¿no? La música jala, arrastra a los jóvenes, y esa es una de las cosas que él tiene. Nosotros tuvimos hace poco un retiro en mi parroquia de hombres, de Emaús de hombres, y allí nos acompañó él durante un momento, tomó la guitarra como cualquiera de los que estaban allí, le dijo, tiene un CD, ¿no?, recién grabado, y dijo, quiero compartir con ustedes esta canción que es primicia para ustedes, quiero que la escuchen. Y comenzó a tocar la guitarra. Ese sentirse cercano a la gente, ese sentirse cercano a los demás, no recordar que el obispo no es una élite superior, ¿no? Es un hermano que va caminando en la fe. San Agustín dice que somos condiscípulos de la misma escuela donde Cristo es nuestro maestro. Eso debe ser el obispo, ¿no? Aquel que se sienta con todos los demás a compartir desde lo mucho que él sabe. Monseñor Juan de Dios es historiador, graduado en Roma, en la Universidad Pontificia Gregoriana. Allá se graduó él, historiador. Es músico,
es joven, creo que, y conocedor, sobre todo conocedor de esta área de la zona panamericana, que decía y resaltabas, ¿no? Cuando fue seminarista, compañero del padre Germán, compañero del seminario del padre José Gregorio, que está en La Paz, de muchos de los sacerdotes de edades más o menos contemporáneas a la de él, han sido compañeros, lo cual esperamos nos garantice un trabajo cercano, ¿verdad? Pero sobre todo un trabajo con una misma visión pastoral, de unificar las pastorales para un trabajo mejor a la diócesis. Entonces, en él conseguimos eso que andamos buscando. Claro, y además que bueno, no es que estemos en contra, por así decirlo, de los obispos que lo han precedido, porque bueno, Monseñor William, quien fue el primer obispo titular de esta diócesis, pues hizo un trabajo excepcional. Tiempo después lo cambian para lo que es la arquidiócesis de Cabimas, de la zona del Zulia como tal, y bueno, recibimos a Monseñor William Azuaje, a Monseñor José Luis Azuaje, y José Luis Azuaje quizás, bueno, por ese compromiso también que él tiene a nivel nacional, él es una persona muy preparada, muy formada, su compromiso con Cáritas Social, pues lo hacía estar ausente muchas veces, y quizás, bueno, la gente o esa feligresía quizás reclamaba un poco eso, ¿no? Pero también hay que entender un poco ese trabajo, y que son, digamos, son pocos, y es que ahorita que también se acaban de culminar las fiestas patronales de la Virgen del Perpetuo Socorro, que fueron el pasado sábado, yo recuerdo que se visitaron las comunidades y muchísima gente iba, pero era porque entonces, van a hacer una misa en mi comunidad. Entonces, es necesaria, sí, la presencia del sacerdote, o la presencia del sacerdote es la que arrastra, pero resulta también que los grupos de apostolado se están preparando y se están formando para ser portavoces de la buena nueva, la palabra de Dios en las comunidades. Y bueno, la gente, yo creo que, o deberíamos comenzar, ¿verdad?, a educar a esa feligresía de que, bueno, de que esos grupos de apostolado que están cercanos al obispo y al sacerdote, al párroco de sus iglesias, pues también está en la formación, y que debemos acompañarlos y prepararlos, y no necesariamente cuando va esa presencia del obispo o del sacerdote, porque son muy pocos, tienen muchísimas responsabilidades, bautizos, confirmación. Entonces eso hay que entenderlo y educar, ¿no?, a nuestra feligresía, de que no es que los padres están en una élite, como usted decía, sino que de repente tienen otros compromisos que cumplir. Efectivamente, mire, generalmente los sacerdotes, y ante ello, yo lo primero que quiero decir es a los jóvenes, ¿no?, que no tengan miedo. Ya lo decía el Papa Juan Pablo II en oportunidades, no tengan miedo. Venir aquí y vestirse así no nos hace distintos. Yo jugaba fútbol cuando podía, ahora una lesión en la rodilla me lo impide, pero jugaba fútbol, me encanta brincar, saltar, jugar, compartir. A mí me ven por allí, generalmente creo que de los sacerdotes que estamos aquí en el Vigía, generalmente nos ven en la calle, en una tienda, comprando. No somos distintos a las demás personas, ¿no? Somos uno más dentro de la comunidad, y eso es lo que buscamos. Pero ante ello, muchas veces los trabajos constantes en las parroquias que estamos queriendo formar, en el Vigía, mi parroquia es demasiado extensa, la catedral es demasiado extensa, y sacerdotes somos 35, y algunos que están en formación ahorita que nos vienen a acompañar en el relevo, pero... Y los que están ausentes, porque hay una información, hay una formación en Roma, en Bogotá, si no me equivoco. Entonces, son varios los que están ausentes y queremos darle lo mejor. Créanos que nosotros queremos darle lo mejor, pero es que no tenemos muchas veces la ayuda de las familias. Cuando el muchacho dice, yo quiero ir al seminario, no. Se acabó el mundo. Oramos hasta ahí llegamos en el punto, oramos por las vocaciones, lo que nosotros siempre decimos en las iglesias, ¿no? Los días jueves, invitamos los jueves a las 5 de la tarde en la catedral, a las 5:30 en otras parroquias, en mi parroquia a las 5:30, la hora santa por las vocaciones, una hora ante Jesús pidiendo por las vocaciones. Y siempre decimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pero cuando llegas y dices, mi hijo va a ser sacerdote, hasta ahí es la oración. Entonces hay que orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por aquellos jóvenes que quieren decirle sí al Señor. El sí lo vamos acomodando en el camino, por decir lo vamos sincerando en el camino, ¿no? Vamos trabajando en ello para ser sacerdotes realmente entregados, ¿no?, realmente consagrados al Señor. Eso es lo que buscamos. En lo que buscamos en estos momentos con el obispo, y para volver allí al tema, ¿no?, nos alegra del obispo que sea nuevo. Vamos a estrenar un obispo. Y lo que más nos alegra, lo decía yo a los sacerdotes, es que como es nuevo, no tiene ninguna responsabilidad ante la Conferencia Episcopal Venezolana.
entonces lo vamos a tener constantemente entre nosotros. No tiene que estar yendo a Caracas, que era el caso de Monseñor José Luis Azuaje, que tenía que ir, tenía Cáritas, era el vicepresidente de la conferencia episcopal, entonces reuniones tras reuniones impedían que él pudiese compartir. Me consta de estar de él en la curia diocesana, que él decía que una de las cosas que más anhelaba era estar en una parroquia y a veces uno dice, el obispo está feliz donde está. Ciertamente están prestando el mejor servicio que pueden, pero crean de verdad que cuando uno está cerca de ellos, la vida no les da para mucho. La vida les da de andar de parroquia en parroquia, de lugar en lugar, y eso a veces es difícil. A veces les impide compartir hasta con su misma familia. Entonces, vamos a orar por Monseñor Juan de Dios para que ese trabajo que se le ha encomendado en esta diócesis del Vigía lo pueda llevar a cabalidad desde su esfuerzo, desde su trabajo. Bien, padre, yo voy a cumplir compromisos comerciales, pero al regreso pues hablamos de ese rito que tiene que ver la ordenación de un obispo. Ustedes en casita no son parte, nosotros ya regresamos.